He vuelto, ¿aún me quieres? Mirando el mensaje de mi primer amor, me perdí en recuerdos y pensamientos profundos. Jasper me arrebató el teléfono, frunciendo el ceño. ¿Por qué lo miras a escondidas? Te lo dije, Halloween es la persona más importante para mí. Al ver que permanecí en silencio, añadió, claro que no me voy a divorciar de ti. Arqueé la frente, parecía que me había malinterpretado. Tienes mi teléfono en la mano. El rostro de Jasper se ensombreció de repente. ¿Quién es este hombre? He vuelto, ¿todavía me deseas? No había otro mensaje, pero tenía una idea bastante clara de quién era. Al pensar en ese rostro, no pude evitar sumergirme en mis recuerdos. Ni siquiera me di cuenta de que Jasper se me acercó por detrás. Me agarró el teléfono y frunció el ceño. ¿Tal y ya, desde cuándo te acostumbró a fisgonear en los teléfonos de los demás? Vi un rastro de disgusto en sus ojos. Antes, como mucho, me había mostrado indiferencia, desdeñoso. Nunca había mostrado sus emociones tan abiertamente. Te lo dije, Halloween es la persona más importante para mí. Parpadeé. Me lo dijo solo. ¿O fue que escuché su llamada sin querer? Ya no pudo ocultarlo más, así que me lo confesó. Y fue después de casarnos. No, eso no fue realmente una confesión, fue más bien una notificación. Al ver que permanecí en silencio, añadió, claro que no me voy a divorciar de ti. Arqueé una ceja, su malentendido era total. No pude evitar recordarle que tenías mi teléfono en la mano. Jasper deslizó el dedo hacia arriba, revelando solo este mensaje. En realidad, este no era su teléfono. La expresión de Jasper se ensombreció de repente. ¿Quién es este hombre? Sabía que cuanto más intentara ocultar cosas en momentos como este, más sospechoso se volvería Jasper. Así que le expliqué con franqueza que probablemente era mi ex. La palma de Jasper, que sostenía el teléfono, se tensaba cada vez más, y solo después de recordárselo me lo devolvió. No fue culpa suya haberlo confundido, nuestros teléfonos eran exactamente iguales. Incluso ese mensaje era idéntico palabra por palabra. Su Halloween le había enviado el mismo mensaje entonces, he vuelto, ¿aún me quieres? ¡Qué coincidencia! La única diferencia era la fecha, una pequeña línea de texto que era fácil pasar por alto. Jasper tenía prisa por irse, pero de repente se quedó. Se sentó en el sofá, fingiendo indiferencia mientras me preguntaba, ¿es tu ex? Aunque ya había respondido, asentí de nuevo. Sí, mi ex. En realidad, seguía siendo mi primer amor, mi amor de la infancia, el prometido de un compromiso infantil concertado. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Poco más de un año. Si besarse marcó el inicio de la relación, entonces en realidad, solo estuvimos juntos poco más de un año. ¿Cuándo rompieron? En 2019, el año antes de casarme con Jasper. El tiempo vuela. En un abrir y cerrar de ojos, Jasper y yo llevamos casi 5 años casados. El cuerpo de Jasper se relajó gradualmente, como si el hombre al otro lado del teléfono ya no fuera una preocupación. ¿No se acerca nuestro 5º aniversario? Quizás deberíamos. ¿Sigue siendo válido lo que dijo antes sobre que hiciéramos lo nuestro? Jasper y yo hablamos al unísono, y luego nos quedamos paralizados. Se quedó mirando las puntas de sus zapatos, absorto en sus pensamientos. Tomé la iniciativa. ¿Ibas a decir a dónde íbamos? A mi pueblo. Respondí con un no, aliviada de no haberlo pensado demasiado. Si hubiera sido antes, sin duda habría asumido que se refería a celebrar nuestro aniversario de bodas. Jasper volvió a guardar silencio. Miré la mitad de su rostro oculto en la sombra, inexpresivo, sin revelar ninguna emoción. Armándome de valor, le hice una pregunta más. ¿Aún cuenta lo que dijo sobre hacer lo nuestro? Lo había dicho hacía 2 meses. Quizás molesto por mis preguntas, dijo, ¿puedes dejar de mirarme todo el tiempo? Si no, cada uno se va por su lado, tú puedes buscar a alguien más afuera. En ese momento me dolió tanto que apenas podía respirar. Pero ahora, extrañamente, me sentí agradecido de que hubiera dicho esas palabras. El tiempo es realmente el mejor director. No perdona a nadie, pero una vez que aprendes a dejarte llevar, puede traerte sorpresas inesperadas.
Jasper soltó una risa críptica. Claro que cuenta. Se levantó y avanzó a grandes zancadas. Justo cuando su mano alcanzaba la manija de la puerta, se detuvo. Sin volverme, su voz se escuchó con claridad, aunque dije que cada uno podía hacer lo suyo. Pero sigues siendo mi esposa, no seas demasiado llamativa. Respondí obedientemente, de acuerdo. Después de todo, me mediría con sus estándares. Definitivamente no estaría haciendo fuegos artificiales por toda la ciudad ni causando peleas en fiestas como él. Jasper me miró. Será mejor que le aclares a la otra parte con antelación que estás casado. Si no, si surge algún escándalo, no será bueno para ninguna de nuestras familias. Asentí, su recordatorio fue acertado. Se lo diría. Observé a Jasper, seguía sin dar señales de alejarse. ¿Algo más que quieras recordarme? Sus dedos tamborilearon inconscientemente 2 veces en la pernera del pantalón. ¿Cómo se llama? No pretendo nada, solo me preocupa que te engañen. Lo interrumpí. Cal. ¿El director ejecutivo de YF Technology? ¿El hijo de Zephyr? Probablemente. No estaba seguro de si era el señor Cal de YF Technology, pero su padre sí se llamaba Zephyr. Esta vez Jasper no se demoró, se marchó sin mirar atrás. Jasper se sentó en el coche un poco inquieto. Pero no sabía exactamente qué le preocupaba. Pensando en Cal, se sintió aliviado. Sabía que el hombre lo había visto 1 o 2 veces. Su riqueza y atractivo eran comparables a los suyos, y había fundado YF Technology él solo. Además de sus habilidades, era un hombre orgulloso y con principios. Enviar un mensaje así probablemente significaba que no sabía que Taliyah ya estaba casada. Alguien así jamás cometería semejante desfachatez por Taliyah. Además, Taliyah ni siquiera tenía ese tipo de encanto. Sonó el teléfono, era Halloween. Le prometió que hoy la llevaría a un restaurante recién inaugurado. Después de 3 timbres, contestó. Surgió algo de repente, te llevaré la próxima vez. Aunque Halloween estaba un poco molesto, ella, sensatamente, le permitió encargarse de sus propios asuntos primero. Mira, esta es la clase de mujer que le gusta. Le gusta a Halloween alguien considerada, pura y amable, no Taliyah, que es inteligente y aguda, siempre insistiendo en revelar algo. Lo pensé un buen rato y finalmente decidí responder al mensaje de Cal. Cal, ¿eres tú? Soy yo. Tardó mucho en responder, tanto que casi pensé que no respondería. Al fin y al cabo, nuestra ruptura fue horrible, tan horrible que lo consideró una traición. Se fue del país inmediatamente después, y no ha vuelto ni una sola vez en todos estos años. Una vez pensé que no volveríamos a tener contacto en esta vida, que moriríamos siendo desconocidos el uno para el otro. Fue solo después de que se fuera por 1 año que comencé a seguir adelante poco a poco. Entonces me casé con Jasper. Al principio me apetecía mucho estar con él. Era encantador, captaba toda mi atención y me hacía olvidar muchos problemas. Pensé que me enamoraría perdidamente de él. Pero en el 4.º año de nuestro matrimonio, su primer amor regresó. Esa chica llamada Halloween regresó. Una historia muy cliché y dramática. La familia de Jasper la obligó a irse en aquel entonces. Cuando le contó todo a Jasper entre lágrimas, todos sus principios se desvanecieron. Después de enterarme de él y de Halloween, me dijo con firmeza y decisión que Halloween era lo más importante para él. Si ella no se hubiera ido, no habría podido casarme con él. Con solo una mirada temerosa de Halloween, Jasper podía transformarse en una lanza, con la punta apuntando directamente a mi garganta, lista para derribarme en cualquier momento. Era como si los 3 años felices que habíamos tenido nunca hubieran existido. Sin embargo, por acuerdo tácito, ninguno de los dos mencionó el divorcio. Llevamos 5 años casados y 6 juntos. Los verdaderos enredos de intereses son mucho más profundos de lo que parecen a simple vista, no es algo que se pueda desenredar fácilmente. Pero está bien que cada uno siga su propio camino. Para la gente de este círculo, estas cosas se han vuelto comunes y no amenazan el dinero. Aún así me sentí un poco incómodo, he cambiado mucho con los años. Me pregunto cómo estará Cal ahora. Estoy casado. Me costó escribir esas pocas palabras.
El tormento hizo que el tiempo se prolongara sin fin. No sé cuánto tiempo pasó antes de que apareciera un signo de interrogación al otro lado. Mordiéndome el labio, caí en una maraña de emociones. Al final le envié una captura de pantalla. ¿Qué significa esta frase? Cuanto más ansioso me sentía, más difícil me resultaba soportarlo. Seguía tecleando, eligiendo con cuidado las palabras. Aunque estoy casado, no tenemos la relación que crees. Antes de que terminara de escribir, él también me envió una foto. Su imagen estaba vacía. Sin el mensaje he vuelto. ¿Aún me quieres? Me di cuenta de que podría haber un malentendido y quise borrar el texto que había escrito. Pero mis ojos me delataron, mi visión se nubló. Presa del pánico, envié el mensaje. Me sequé las lágrimas y me retracté rápidamente. Tras unos segundos, llegó un nuevo mensaje. Jugábamos a verdad o reto esta tarde. Debió ser Tom quien tomó mi teléfono para enviar eso. Lo borró después de enviarlo, no lo sabía. Si te causó alguna molestia, te pido disculpas. Más que decepción, me sentí avergonzada. ¿Cuánta confianza debí tener para pensar que volvería? ¿Para desear a una mujer que lo lastimó y que sigue casada? Bajé mis estándares y asumí que todos los demás harían lo mismo. ¿Cómo pude ser así? Avergonzada, le envié una disculpa. Perdón, fue un malentendido. Cal no respondió. No quería quedarme en esa casa vacía y sin hogar. Fui al club que más frecuentaba y bebí una copa tras otra. Aturdido me pareció ver a alguien muy conocido. Caminaba hacia mí. Pero no parecía exactamente Cal. Al menos nunca antes me había tratado con esa frialdad. Cerré los ojos lentamente y al volver a abrirlos, me encontraba en un lugar desconocido. Frotándome las sienes, me incorporé. Al levantar la vista, mis ojos se encontraron con los de Cal, que estaba sentado en el balcón. Vestía solo una camisa gris claro con 2 botones desabrochados, pero sin abrir del todo, dejando entrever su clavícula. Llevaba las mangas arremangadas, dejando al descubierto un antebrazo color miel con suaves líneas musculares, marcado por una larga cicatriz. Habían pasado 5 años, pero sus rasgos no habían cambiado mucho. El tiempo solo había acrecentado su aura, incluso con un brillo contenido, me era imposible no fijar la mirada en él. Se puede saber que también le va a alguien solo por su apariencia. Cal debe haber estado bastante bien estos últimos 5 años. Cal apartó la mirada primero. Solo entonces me di cuenta de que lo había estado mirando demasiado tiempo, hasta el punto de ser grosera. Rápidamente me aseé en el baño. Cuando salí, Cal estaba de espaldas a mí, contemplando la vista de abajo. Cal, gracias por no dejarme ayer. Aún recordaba fragmentos de lo sucedido como me aferré a él bajo los efectos del alcohol. No tuvo más remedio que traerme de vuelta. Se dio la vuelta. No hacía falta que me lo agradecieras. Aunque fuera un desconocido, no me quedaría de brazos cruzados. Entendí lo que quería decir, me decía que no lo malinterpretara. Sonreí con torpeza. Bueno, me voy entonces, así que no te molestaré más. Apenas había dado unos pasos cuando me llamó. Paga la cuenta de ayer. Sí, las bebidas de ayer, él las había pagado. Saqué mi teléfono y lo escaneé, solo para darme cuenta de que no era un código de pago. No suelo aceptar dinero de desconocidos. Cal, sin expresión alguna, lo envió por solicitud de amistad. ¿Solía tener este hábito? No pude evitar preguntarme. Pero claro, algunos cambios a lo largo de 5 años fueron naturales. ¿Cuánto cuesta? 52.800. Se me congelaron los dedos, esa cantidad no me parecía correcta. No dije nada, pero Cal adivinó lo que iba a decir. El precio de mi traje. Su recordatorio me hizo recordar la noche anterior con más claridad. Creo que vomité sobre él ayer. Nos vimos después de 5 años y le hice esta broma, qué vergüenza. No quiero volver a aparecer ante él. Redondeé la cantidad, le transferí 60.000 y me fui corriendo. Agotada de cuerpo y mente, me di otra ducha al llegar a casa y me desplomé en la cama. Medio dormida, oí que se abría la puerta. Era Jasper,
solo él entraba mientras yo dormía. Al escuchar sus pasos, mi conciencia se aclaró poco a poco. Se detuvo junto a mi cama y sentí su mirada fija en mí. Me obligué a respirar con calma. Todo parecía calmarse y podía oír claramente sus movimientos. Cogió el teléfono que había dejado en la mesita de noche. Nunca había cambiado la contraseña, así que la desbloqueó fácilmente. La probó un momento antes de detenerse en una página específica, como si hubiera encontrado la información que buscaba. No tenía secretos, y no entendía por qué de repente decidió revisar mi teléfono. Tras un breve silencio, soltó una suave risa. Así que es verdad. De verdad creía que Cal era otra persona. La gente necesita saber cuál es su lugar. Jasper apagó el teléfono, lo dejó donde estaba y salió de la habitación. Solo después de oír cerrarse la puerta me atreví a darme la vuelta y acurrucarme con una esquina de la manta. Sabía exactamente lo que había visto, mi historial de chat con Cal. La gente necesita saber cuál es su lugar, me repetía esa frase. No sabía cómo describir lo que sentía en ese momento. Fue como si me hubieran desgarrado el rincón más secreto del corazón, en carne viva y sangrando. De repente me di cuenta de que en realidad, estaba un poco más orgulloso de lo que imaginaba. La burla de Jasper me hizo sentir muy mal. Sin darme cuenta, las lágrimas empaparon mi almohada. Mi teléfono sonó de repente varias veces. Lo ignoré y el teléfono se quedó en silencio un rato. Luego empezó a sonar de nuevo. Si no contestaba, seguía llamando. Estaba muy molesto, así que agarré el teléfono, era Cal llamando. Me sequé las lágrimas y me recuperé antes de responder después de un momento. Le pregunté qué quería. Cal no respondió directamente. ¿Qué te pasa en la voz?, mentí instintivamente. Nada, solo un poco resfriado. ¿Qué pasa? Se hizo el silencio al otro lado por un largo rato. ¿Tienes algo mío? Deberías venir a buscarlo esta misma noche. Después de decir eso colgó y me envió una dirección, sin darme siquiera la oportunidad de negarme. Cal nunca había hecho nada malo de principio a fin. Simplemente ya no era tan tolerante y bueno conmigo como antes. Se suponía que quien debía tener la mentalidad correcta era yo. Me recompuse y, antes de llegar a mi destino, practiqué una sonrisa frente al espejo. Al fin y al cabo, habíamos sido novios de la infancia y nos conocíamos a la perfección. Fingir ser desconocidos o actuar distante solo haría parecer que tenía algo que ocultar. Incluso le llevaba un regalo. Dentro de la caja había un juego de piezas de ajedrez de jade blanco. Cal no tenía muchas aficiones, pero el ajedrez era una de ellas, y llevaba tiempo pensando en ello incluso antes de irse al extranjero. No me perdí el destello de sorpresa en los ojos de Cal. Sabía que le gustaría. ¿Me lo compraste? Asentí y sonreí con dulzura. Cal jugueteaba con las piezas de ajedrez, sus dedos eran naturalmente largos y delgados. El jade blanco le sentaba de maravilla. Piezas de ajedrez, esposa, murmuró Cal para sí mismo. De repente levanté la vista. Esposa. Al ver la expresión tranquila de Cal, pensé que estaba exagerando. Esas dos palabras probablemente sonaron así, debí haber oído mal. Cal, ¿dijiste que se me cayó algo? Cal abrió su teléfono delante de mí. Me devolvió el dinero que le había enviado. 7.200, estaba completamente desconcertado. Si era una transferencia, ¿por qué tenía que hacerse en persona? Cal tomó un sorbo de agua. Estoy acostumbrado a tratar con ellos cara a cara. 7.200 yuanes, la verdad, solo considerando el tiempo perdido, podría haber ganado 100 veces más. Aún así, asentí demostrando comprensión. Al verme a punto de irme, Cal finalmente fue directo al grano. Te devolví el dinero, pero aún me debes un favor. Asentí, reconociéndolo. Acompáñame a un banquete. Me quedé atónita, carraspeando levemente. Todos los importantes aquí saben que soy la esposa de Jasper. A Cal no le pareció que hubiera nada malo en eso. Todos los importantes también deberían saber que eres mi amor de la infancia. Era cierto. Si era algo público no parecía importar. No hablamos en todo el camino.
Hasta que salimos del coche, Cal se detuvo de repente. Me hizo un gesto para que me tomara del brazo. En cuanto entramos al pasillo, nos topamos con la persona que menos quería ver. El rostro de Jasper se ensombreció al verme sujetar del brazo a Cal. ¿Pero acaso no estaba también del brazo de Halloween? Llevaba más de un año llevándola a todo tipo de eventos. Incluso rompió el protocolo para ascenderla a secretaria, usando el trabajo como excusa. Entonces, ¿por qué al tratarse de él, su expresión se tornó tan agria? Casi perdiendo toda dignidad delante de todos. No solté el brazo de Cal. En cambio, lo apreté provocativamente justo delante de él. Los músculos de Cal deberían ser un poco más grandes. Jasper seguía bloqueándonos. Señor Jasper, ¿qué se supone que significa esto? Jasper intentó apartarme, pero Cal se interpuso. Solo pudo respirar hondo unas cuantas veces. Busquemos un lugar con menos gente para hablar, o los únicos que perderemos prestigio seremos nosotros. Miré a la gente que estaba cerca. Jasper estaba con Halloween, y cualquiera que no fuera un ingenuo podía ver la naturaleza de su relación. Pero él era un hombre, era el señor Jasper, y podía salirse con la suya, a nadie le importaría. Yo, en cambio, no podía revelarlo abiertamente. Suspiré y seguí explicándole. Cal y yo fuimos novios desde la infancia, la mayoría de los presentes en el banquete lo saben, así que no habrá malentendidos. Jasper resopló con frialdad. ¡Qué amor de la infancia! Ignoré su tono sarcástico y tiré de Cal hacia otra dirección. Jasper me bloqueó de nuevo, claramente no queriendo soltarlo tan fácilmente. Bien, mejor seré sincero con él. Sal. Tomé la iniciativa y di un paso adelante. Jasper me siguió. Halloween no soltó el brazo de Jasper y, como era de esperar, lo siguió. En cuanto nos conocimos, me miró con una expresión petulante y provocadora. Incluso apretó el pecho contra el brazo de Jasper a propósito. Ya no me importaban sus nimiedades. Ahora, solo la veía como una broma. Jasper se detuvo de repente, mirando a Cal con asombro. ¿Por qué me sigues? ¿No te sigue ella también? Cal y yo hablamos al unísono con el mismo sarcasmo en nuestros tonos. Jasper se quedó sin palabras. Aunque su rostro reflejaba disgusto, no dijo ni una palabra más. Si quieres mantener la moral alta y acusar a otros, mejor primero te examinas bien a ti mismo. No existe tal cosa como tener una doble moral tan perfecta en este mundo. En cuanto llegamos a un lugar desierto y vacío, Jasper empezó a cuestionarse. ¿Cuál es exactamente tu relación con él? ¿No es tu exnovio? Lo miré como si fuera un idiota. ¿Acaso no se puede ser exnovio y amor de la infancia a la vez? Cualquiera podría enterarse de lo del amor de la infancia con solo preguntarle a alguien. Claramente no le importaba, pero me miró con ojos traicioneros. Cal, disfrutando del drama, intervino. Sigo siendo su primer amor, y ella sigue siendo la prometida con la que una vez estuvo comprometido. En ese momento Jasper pareció olvidarlo todo. Dio un paso adelante y agarró a Cal por el cuello. ¿Qué te parece? Sigo casado con ella. Cal se mantuvo firme. No me voy. Antes no tenías ninguna oportunidad, y ahora que he vuelto tienes aún menos. Está casada, es mi esposa. ¿No te da vergüenza? Cal sonrió con suficiencia. El que no es amado es el que. Jasper perdió completamente los estribos. Su puño se dirigió hacia la cara de Cal. Cal no se enojó, solo se rió. Considéralo como si te hubiera dejado ganar. Fue como echar gasolina al fuego. Los dos comenzaron a forcejear. Alola intentó separarlos, pero sus fuerzas fueron inútiles. Casi se lastima en el intento. Al verme a un lado viendo el espectáculo, se acercó furiosa. ¿Te alegra ver a dos hombres pelearse por ti? La verdad es que no. No entiendo nada de Cal ahora mismo. Pero Jasper, lo conozco. Es solo su posesividad, como si alguien le robara lo que es suyo. ¿Pero de qué sirve enojarse? Me ha provocado tantas veces que al menos debería darle un poco de su propia medicina. Fruncí los labios. Cuando intentaste apartarlos hace un momento fue Jasper quien te empujó. No soy solo su esposa legal,
ahora parece que al menos en su corazón, sigo importando. El rostro de Alolan se contrajo. Sabía que había tocado un punto sensible. Jasper y yo llevamos 5 años casados, es imposible que ya no quede ningún sentimiento. Esa pequeña emoción era como una espina en su ojo, una astilla en su carne, atormentándola a cada instante. Un destello de determinación cruzó los ojos de Alola. Mi instinto me decía que estaba a punto de causar problemas otra vez. Efectivamente. Al instante siguiente saltó al lago. Mi cuerpo reaccionó más rápido que mi mente y me zambullí justo detrás de ella. Al verme saltar también, se sobresaltó al principio. Luego, acercándose a mi oído, susurró: ¿Quieres ver a quién elige Jasper? Pero seguro que pierdes. Dicho esto, aprovechó el impulso de su forcejeo para alejarse nadando, separándose de mí. Mi cuerpo se volvía cada vez más pesado. Aunque sabía nadar, mi falda me quedaba grande y después de absorber agua, sentía como si arrastrara pesas de hierro. Los dos en la orilla finalmente se dieron cuenta de que algo andaba mal. Cal entró en pánico al instante. Tal y ya. Salí a la superficie, luchando por responderle. Ya estoy aquí. En cuanto Cal me vio, saltó al agua. Jasper lo siguió de cerca. Solo después de ver a Cal sacarme, reaccionó y se giró para nadar hacia Alola. El vestido que llevaba era demasiado pesado. Para salvarme, Cal me lo arrancó mientras aún estaba en el agua. Me llevó bajo un árbol y se quitó la camisa por mí. Espera un momento, voy a traerte algo de ropa. Me daba vergüenza levantar la cabeza, así que respondí con un suave ok. Jasper también arrastró a Alolan a la orilla. Alolan se había retrasado un rato y había tragado bastante agua. En cuanto abrió los ojos, se aferró al brazo de Jasper llorando. Jasper me empujó. Fue Tal y ya quien te empujó, resoplé con frialdad. Ese era su único truco. Me abracé las piernas con fuerza y grité: no fui yo, ella me empujó. Quiere ver con claridad a quien eliges realmente en tu corazón. Alolan negó con la cabeza desesperadamente. No lo hice, estoy embarazada, no me arriesgaría con el niño. Ella. ¿Niño? Sí, es nuestro hijo. Así que había una pequeña joya creciendo en su interior, con razón decía que estaba destinado a perder. Jasper se volvió loco mirándome desde arriba con ojos que parecían matar. Si algo le pasa a Alola, no te perdonaré. Me quedé sin palabras. ¿De verdad que no te importa nada la vida de la niña? Si no la llevas al hospital ahora, los vivos pronto se convertirán en muertos. Solo entonces Jasper se llevó a Alolan, rozando a Kyle. Yo ya estaba temblando y estornudando sin control. Usé la toalla que Kyle había traído para secarme. Él se dio la espalda para mirar la luna. Tomé una toalla y se la tiré. Deberías secarte también. Había llegado con tanta prisa que ni siquiera se había mojado. Kyle solo se secó la cara y se quedó paralizada. Le di un codazo en la espalda. Ya terminé. Kyle se giró y me vio envuelta en una manta y con una toalla alrededor de la cabeza. No pudo evitar soltar una risita. Le di una patada molesto. Kyle aprovechó para arrodillarse a medias: Tal y ya, tengo mucho frío. Me puse de pie inmediatamente. Vamos, rápido. A mitad de camino, me atrajo hacia sus brazos. Me abrazó un rato. La manta era gruesa y no se mojaría rápidamente, así que dejé que me abrazara para calentarme. Tal y ya, divórciate de él. No dije nada, fingí no oír. Tal y ya, divórciate de él. Seguí fingiendo no oír. Tal y ya. Kyle estaba llorando, podía oír sus sollozos. Me costó mover las caderas y girar el cuerpo. Kyle, no puedo divorciarme. Cerró los ojos con desesperación, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas como perlas rotas. Olvida lo que acabo de decir. Le agarré la ropa presa del pánico. Jasper dijo que cada uno podía hacer lo que quisiera. Tú también lo viste. Alolan está con él y ya está embarazada. Jasper y yo somos solo un matrimonio de nombre. No lo amo, solo te amo a ti. Kyle negó con la cabeza sin querer escuchar más. Kyle.
Basta, dije basta, no digas más. Esta es la segunda vez y aún no me elegiste. Considérame inútil, no habrá una tercera. Kyle. Se levantó y se secó las lágrimas. Alguien vendrá a recogerte pronto. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó. Sin decir una palabra, como un viento de despedida, que sopla y desaparece. Me abracé con fuerza a la colcha. Amor y sentimientos, ¿qué es más importante que el dinero? Por muy bueno que sea Kyle, es solo un hombre. La vida es tan larga que me volveré a enamorar de alguien más. Igual que me enamoré de Jasper después de que se fuera. Habrá otros incluso mejores y el tiempo lo curará todo. Eso es lo que claramente pensé, pero ¿por qué mis lágrimas siguen cayendo en silencio? No esperaba que Kyle trajera a Alola a casa. Fruncí el ceño con disgusto. Jasper, ¿quieres el divorcio? No podría desearlo más. Siempre y cuando me des la compensación que merezco según el acuerdo. Jasper se rió. ¿Quieres el divorcio? ¿Por qué? Tu querido amigo de la infancia no te quiere, repliqué instintivamente. Nuestra relación dura más de 20 años. Antes de que pudiera terminar, me interrumpió. Deja de fingir, se fue del país esta mañana. Me quedé atónita. Ya se fue. Jasper siguió burlándose, tal y ya, no entiendes a los hombres. ¿Cómo podría un hombre con estatus y reputación convertirse en un tercero para una mujer? Asentí. Tienes razón, mi luz de luna blanca no es mejor que la tuya, actuando voluntariamente como un tercero. La gente es así de graciosa, cuanto más inalcanzable es algo, más piensas en ello día y noche. Pero cuando lo ves día y noche no es tan desgarrador, y poco a poco se convierte en ruido de fondo. ¿No estás de acuerdo, Alola? Me miró con odio. Le devolví la sonrisa e hice una llamada delante de ella. Al poco rato llegó el equipo de renovación. Jasper bajó del piso de arriba. ¿Qué haces? Levanté la mano. Estoy instalando un sistema de vigilancia total en casa, asegurándome de que no haya ni un solo punto ciego. Del tipo que alerta, gira inteligentemente y tiene energía de respaldo. También aprovecharé el día que salgan para instalar algunas cámaras estenopeicas, aún no he decidido dónde. Así que les sugiero que se porten bien. El señor Jasper no tiene objeciones, ¿verdad? Al fin y al cabo, es por el bien de su hija. Jasper no la detuvo y Alola estaba un poco nerviosa. Era señal de que no confiaba en ella. Se tocó el vientre y dijo, estoy un poco cansada. ¿Quieres volver a la habitación conmigo? Quería llevárselo, persuadirlo con delicadeza y lavarle el cerebro sutilmente. Estaba decidida a no dejarlos escapar. Acordamos ir por caminos separados, pero el mío se escapó. Jasper tampoco lo tendría fácil. Jasper, ¿por qué me salvaste primero en el lago? ¿No dijiste que la persona más importante para ti era Alola? Pero la reacción instintiva del cuerpo es infalible. ¿A quién amas de verdad? Las uñas de Alola se le clavaban en la palma. Pero no me impidió seguir preguntando. Jasper la miró con frialdad. Lo malinterpretaste. Miré a Alolan, su expresión seguía impecable. Se aferró con fuerza al brazo de Jasper, evitando mi mirada. Sonreí. Si de verdad le creyera a Jasper, solo me provocaría. En cuanto a Jasper, a quien amaba más ahora me era completamente irrelevante. No me siento satisfecha solo porque él se preocupa más por mí. Durante este tiempo he llegado a comprender mucho. Jasper nunca amará solo a una persona, entre Alola y yo, a quien le aporte algo nuevo, a quien le inspire afecto, lo amará más. Dicho claramente, Jasper siempre se ha amado solo a sí mismo. Acostado en la cama, le envié un mensaje a Cal. ¿Ya te fuiste? El signo de exclamación rojo en la pantalla brillaba intensamente. Suspiré. Conociendo su personalidad, probablemente también borró todos mis demás contactos. Volví a abrir los mensajes, hojeándolos. Tom. Es el hermano de Cal, lo he visto varias veces. Encontré a un intermediario y conseguí su información de contacto. En cuanto lo agregué apareció un mensaje. Hola, cuñada. ¿Sabes quién soy?
Claro que sí. Cuñada, ¿sabes dónde está Jasper? Necesito hablar con él. Miré la hora, Al debería estar todavía en el avión. Está ocupado ahora mismo, pero déjame preguntarte algo primero. Pregunta lo que quieras, cuñada. Te diré todo lo que sé sin reservas. Le envié una captura de pantalla del mensaje. ¿Lo enviaste tú? ¿De verdad lo dijo? Menudo impostor. Lo escribió él mismo, lo borró y lo volvió a escribir. Ya no lo aguanté más, así que le agarré el teléfono y se lo envié. Y él dice que no sabe nada. Yo también intervine y maldije un par de veces. Yo también creo que finge, por eso vino a pedírtelo. Cuñada, no te enfades. Jasper es así orgulloso y testarudo, nunca dejará de serlo en esta vida. Pero te extraña mucho. En estos 5 años, no ha estado con ninguna otra mujer. Cada día se despierta pensando en cómo ganar dinero y luego volver a casa. Pero cuando la empresa finalmente se puso en marcha, volvió a dudar. Tom es un hablador, en cuanto le di una pista, lo soltó todo. Gracias por contarme todo esto, de verdad. Tom envió 2 emojis de timidez. Ese niño tonto, todavía feliz. Lo van a regañar en cuanto Cal baje del avión. Sonó mi teléfono y mi sonrisa se desvaneció al instante. Al otro lado estaba el padre de Jasper. Talia, tu papá y yo estamos juntos ahora mismo. ¿Han estado un poco incómodos últimamente entre tú y Jasper? Divagaron sobre un montón de cosas antes de finalmente revelar sus verdaderas intenciones. ¿Está embarazada la mujer que está con Jasper? Ya sabes las reglas. Ni tu padre ni yo queremos tener hijos ilegítimos. Este es el hijo de Jasper, y no puede evitar ablandarse. Hay cosas que son tu responsabilidad. La llamada por fin terminó. Arrastré mi cuerpo cansado escaleras abajo. Jasper estaba sentado junto al ventanal, con Halloween a su lado. Hablemos del divorcio, Jasper. Tú también, Halloween. Los dos se sentaron frente a mí. Jasper cerró su libro con la mirada clavada en mí. Talia, quien menciona el divorcio se va sin nada. ¿Lo has pensado bien? Les dije que no se apresuraran. Escucha esta grabación primero. Al oír la voz del niño, Halloween entró en pánico al instante y se aferró al brazo de Jasper. Jasper, los bienes conyugales se dividen al 50%. Si no aprovecho esto, debería ser más directo. Jasper estuvo de acuerdo. Quedamos en ir a la oficina de asuntos civiles la semana que viene para gestionar el papeleo. El día acordado, Jasper se puso el mismo atuendo que cuando nos conocimos. Después de casarnos, dejé ese conjunto. Bromeando dijimos que también lo usaríamos para el divorcio, para tener un comienzo y un final apropiados. Con tantos acuerdos en marcha, ninguno de los dos imaginó que realmente nos divorciaríamos. No esperaba que diera en el clavo. Después de terminar el papeleo, Jasper dijo que me llevaría. Abrió la puerta del coche y dentro había un cuadro. Era el que le había regalado a Jasper. ¿Cómo que quieres devolvérmelo? Si al fin y al cabo el cuadro no es mío. Levanté la vista sin entender bien lo que quería decir. No me lo esperaba desde este ángulo, la verdad es que me parezco bastante a Cal. ¿Qué tiene que ver Cal con esto? Por el rabillo del ojo no tengo lunar mío, pintaste a Cal. Casi me río. En ese momento aún no había terminado la pintura, estaba esperando un pigmento especial. Pero ese pigmento tuvo problemas y nunca llegó, así que le regalé la pintura antes de mi cumpleaños. Más tarde la reemplacé con un pigmento especial que solo se ve de noche, de día, parece como si nunca se hubiera pintado. Parece que nunca miraba el cuadro de noche. Por suerte ya no me decepciona. Negué con la cabeza fingiendo arrepentimiento. No esperaba que lo supieras. Jasper me agarró del brazo, así que nunca me quisiste, y todo este tiempo solo me veías como su sustituto, ¿verdad? Si le dijera que no ahora, probablemente no me creería. Le aparté la mano. No tiene sentido decir esto ahora. Separémonos en buenos términos. Me escapé el día que recibí los papeles del divorcio. Si no lo hacía, temía que mis padres me destrozaran. Pero estaba muy cansada. Ahora lo entendía.
Mis padres y yo somos diferentes. Me encanta el dinero, el que me permite vivir bien. El acuerdo de divorcio me basta para vivir libremente toda la vida. Pero mis padres son diferentes, quieren un flujo constante de dinero. Queremos cosas distintas y tarde o temprano surgirían conflictos. Ya les he dado suficientes beneficios con este matrimonio, ahora quiero un poco de libertad. Estoy divorciada. ¿Aún me quieres? ¿Dónde estás? Debajo de tu oficina. Cal se había ido. A través del cristal, lo vi controlar la respiración un instante y luego arreglarse el pelo. Solo entonces se acercó a mí con calma. ¿Cómo puede fingir esto? Cal me miró con los ojos llenos de palabras no dichas. Justo cuando pensé que estaba a punto de soltar una declaración de amor desgarradora, habló. Muéstrame el certificado de divorcio. Se me crispó la comisura de los labios. ¿Quién traería un certificado de divorcio en un momento como este? Cal insistió, siguiéndome de vuelta a casa. Tal y ya, el certificado de divorcio. No había otro mensaje en sus palabras, pero sabía más o menos a quién se refería. Estaba un poco enojado y me giré para interrogarlo. ¿No me crees?, preguntó Cal con los ojos enrojecidos. No es que no te crea, pero llevo tanto tiempo esperando que ya no puedo esperar más. Todos los días fantaseo con el momento en que finalmente reciba el certificado de divorcio. Me pareció un poco extraño. Al ver a Cal con esa pinta tan lamentable, no pude soportar seguir burlándome de él. Le entregué los papeles del divorcio. Volvió a llorar, esta vez de alegría. Gracias a Dios, mi esposa por fin está divorciada.